solución. Bueno, seguimos entonces. Entonces, bueno, yo quería, digamos, pido disculpas porque por ahí quería ir más rápido de lo que amerita el tema. Bueno, esto es lo que decir. Si bien está bien la pregunta que hicieron un par ahí, decir, ¿qué pasa si? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Bien, ¿alguien tiene el 54L a mano? ¿Nadie? ¿Tengo que buscarlo yo? ¿Cuál es? El artículo 24, inciso L. Pero no tiene inciso L 24. No, es el 24 de la ley. Ah, ¿Qué he hecho? acá lo tengo yo, si querés, Nero. ¿Qué dice Mariano? Artículo 24, mínimo no imponible. Mm. No estarán alcanzados por el impuesto los bienes grabados, excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de esta ley, pertenecientes a sus sujetos indicados en el inciso A del artículo 17, cuando su valor en conjunto determinado de acuerdo con las normas de esta ley resulten iguales o inferiores a 11.282.141,08. De tratarse de inmuebles destinados a la casa habitación del contribuyente o del causante, en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor, el que dijimos, sea menor al 56 millones. Después, el 24.1 dice actualización del mínimo no imponible y los tramos de las alícuotas. No sé si eso... No, pará. Me parece que no es ese. ¿Eh? No. De tratarse de inmuebles destinados a casa habitación, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado de acuerdo con las normas de esta ley resulten iguales o inferiores a 30 millones. Bueno, por ahí esto es no sale tan claro, pero a su vez, pero a la vez sí. Es similar, esto es alcanzado o no alcanzado. ¿Sí? Alcanzado, no alcanzado. Estos 56 millones funcionan como una normativa, digamos, de los cuatro aspectos que define el hecho imponible. Uno de los cuatro aspectos era el objetivo. Bueno, este es un aspecto objetivo. Te dice, a partir de 56 millones está alcanzado, por debajo de 56 millones no está alcanzado. No es por la diferencia. ¿Se entiende? Los que ven sí, clarísimo. ¿Está bien? Es similar al caso de lo que sucedía, ¿se acuerdan? Con el inmueble en el impuesto a las ganancias. Sí, para inmuebles adquiridos a partir de 1 de enero de 2018, alcanzado en ganancias. Por atrás, alcanzado en ITI. ¿Sí? Sí. Es bien normativa objetiva esa, de objetividad. Perdón, o sea que si supera esos 56 millones, ponés el 56 millones directamente. No, ponés el valor del inmueble. Ah, el valor del inmueble, bien. La evaluación. Acuérdate, acá estamos todo el tiempo hablando de evaluación de los bienes. ¿Por qué? Porque lo que vamos a grabar es la evaluación del bien. A diferencia de ganancias, que lo que grabábamos era la renta, acá lo que nos importa es cuánto vale el bien. La evaluación, el mayor ponemos, ¿no? Exactamente, el mayor entre el valor residual y la evaluación fiscal. En lo que es vehículos pasa algo parecido. Acá no vamos a departamento. Tenía un departamento, hasta acá vamos bien. Yo pensé que iba a ser más sencillo, pero claro, sin la clase de teoría no hay nada, ni siquiera no tiene ni una intro en el impuesto. Bueno, por ahí tendría que haber seguido con ganancia de personas jurídicas. Bueno, ya estamos acá. Departamento adquirido en enero de 2017, la suma de 20 millones, correspondiendo al edificio el 80%, la evaluación fiscal era de 28 millones. Se dio a sus hijos la nueva propiedad por contrato gratuito con reserva de usufructo. Acá también esto está determinado en la ley,
está contemplado la reserva de usufructo, y decía que en los supuestos de la cesión gratuita de la nuda propiedad con reserva de usufructo, el cedente deberá computar, cuando corresponda a los fines de este impuesto, el valor total del inmueble determinado de acuerdo con las normas de este inciso. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le cedí a mi hijo el inmueble, pero me quedé con reserva de usufructo, es decir, le di para que lo use. La nuda propiedad es que le cedí la propiedad, pero yo me quedé con el usufructo. Ahí está. ¿Quién lo declara? ¿Mi hijo o yo? Y dice el cedente, así que Bien. uno. Te lo dice clarito. ¿Quién es el cedente? Yo, digamos, el que se lo da al hijo. Exactamente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el departamento, por más que se lo di a mi hijo, esto es muy típico, esto es muy de la realidad. Lo puse a nombre de, ¿sí? Lo puse a nombre de mi hijo, pero me quedé yo con el uso de ese departamento. ¿A la declaración jurada? No, lo comparás con el valor fiscal. Correcto. Bien. ¿Y con esos dos, con cuál me quedo? Con el mayor. Bien. Ahora pregunta. Estos son, entonces, es valor de costo, el 80% corresponde al edificio, amortización trimestral, 24 trimestres transcurridos, amortización acumulada. La diferencia surge la evaluación, el valor residual. Evaluación fiscal me dice que 28 millones, me lo dice el enunciado. ¿Por qué acá no comparo con los 56 millones? Porque no es casa habitación. Correcto. Bien, acá no tenemos, solamente esto se puede hacer en la casa habitación, no en otros bienes inmuebles. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno, seguimos. Casa quinta. 20 millones correspondiendo al 40% de edificios. La compra se efectuó en forma conjunta con su esposa, aportando cada uno el 50% del valor de adquisición con ingresos de los respectivos profesionales, sus respectivas profesiones. La compra se efectuó al 50% del contado y el saldo restante lo tuvieron con un préstamo hipotecario. La evaluación fiscal es de tanto. Pregunta. ¿Para qué me sirve de algo que me diga que lo compró el 50%, 50 y 50? Sí, porque recae el 50% en cabeza de cada uno. Bien, ¿y dónde lo dice eso? Entendería que en la ley, pero bueno, básicamente... Artículo 18. De bienes, por eso sé. Bien, está perfecto. Gracias, Agustina. Está perfecto que lo digas. Como es natural, como es, por ahí ahora, como recién ahora estamos entrando en esta ley, no surgió la pregunta inmediatamente, pero es una pregunta bastante típica. Che, ¿quién declara los bienes? Que yo estoy casado. ¿Quién lo declara? Antes la ley, a ver si todavía está redactada así. En el caso, sí, todavía está redactada así. Está redactada, sí. En el caso de patrimonios pertenecientes a los componentes de la sociedad conyugal, corresponde atribuir al marido, además de los bienes propios, la totalidad de los que revisten el carácter de ganancial, excepto, fíjense, quedó prehistórica esta ley, digamos, pero entonces declara el marido los bienes del marido, además de los gananciales, excepto que se trate de bienes adquiridos por la mujer con el producto del ejercicio de su profesión, oficio, empleo o industria, que exista separación judicial de bienes, que la administración de todos los bienes gananciales la tenga la mujer en producto de resolución judicial. ¿Para qué está pensado esto? Más allá de que es prehistórico la forma en que está redactada, ¿para qué está pensado esto? ¿A quién le conviene? O sea, ¿qué conviene? ¿Tener que cada cual declare sus bienes? ¿Cada cónyuge declare sus bienes? ¿O conviene que un mismo cónyuge declare todo? Que uno declare todo, porque así no te aseguras de que ninguno por separado, pero no pueden pasar el mínimo no imponible y no tributarían. En cambio, si no todo sobre una cabeza, tenés más posibilidades. Exactamente. ¿Quién lo dijo eso? Camila.
Camila, bien, exactamente. Lo que lográs de esa manera es engrosar la base imponible. A diferencia de si haces una repartición de bienes, por ahí quedan los dos por debajo del mínimo no imponible. Entonces, por eso es que el legislador es tan taxativo de decir esto. Es decir, el marido va a declarar, o uno de los cónyuges va a declarar los propios más los gananciales, excepto que dentro de los gananciales haya bienes adquiridos con el producido de la mujer de su profesión, oficio o empleo. ¿Sí? Entonces, acá te dice que la compra se efectúa en forma conjunta con su esposa, aportando cada uno el 50% del valor de la adquisición con ingresos de sus respectivas profesiones. En definitiva, ¿qué te va a decir? Que y si la mujer lo recibe por herencia, donación o algo que sea nada que ver con la sociedad conyugal, pero que no sea por el producido de sus ingresos. Bienes propios. Mira, yo creo que esta redacción es antigua. ¿Alguien tiene la redacción como está ahora? Sí, eso ya quedó bastante, Creo que hay bastante derogado. una versión actualizada de esto. Que también decía bienes propios. Yo tengo la del año pasado y dice lo mismo. ¿Dice lo mismo? Sí, no sé la de este año, si alguien la tiene. Sí, la de este año dice lo mismo también, ¿eh? Sí. Tengo la de este año y dice lo mismo. Salvo que lo diga el decreto reglamentario. Pero bueno, son bienes propios. Eso lo declara la mujer. Estoy casi seguro. A ver, Danilo, se te escucha muy bajito, no sé si soy yo. ¿Se escucha? Pues se me empieza a Ahora caer. sí, ahora sí se te escucha. Gracias. Sí, en el decreto reglamentario habla de eso. ¿Qué dice? El artículo 2 dice que a los fines del artículo 18 de la ley corresponde atribuir a cada cónyuge la totalidad de sus bienes propios. Los bienes gananciales se atribuirán de acuerdo con lo establecido por la mencionada norma y en el caso de separación judicial los mismos se imputarán de acuerdo con lo determinado por el respectivo fallo. ¿Qué artículo es? Artículo 2 del decreto reglamentario. Dice sociedad conyugal y menores de edad, o sea, el segundo párrafo habla de los menores. Muy bien, bueno, ahí está entonces. Los bienes propios los declara cada uno. En este caso, los bienes que hereda, como preguntaron, son bienes propios de la mujer, lo declararía la mujer. Bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos el valor de costo del departamento, o la que era una casa quinta, no sé qué era, corresponde solamente al edificio el 40%, bueno, esto te lo da para calcular la amortización acumulada, el valor residual multiplicado, a ver, evaluación fiscal, este es la evaluación fiscal. La evaluación fiscal era de 15 millones. 15 millones. ¿Está? Esos 7 millones que se ven ahí, no son más que los 15 millones dividido 2. 15 millones, 571, 745 dividido 2. Claro, 7 millones. Y versus el valor residual también al 50%. De estos dos, ¿con cuál me quedo? Con el valor residual porque es más alto. Perfecto, con el valor residual porque es más alto. ¿Qué pasa con la deuda hipotecaria? No la puedes deducir. ¿Por qué? Porque no es para casa habitación solamente. Correcto, porque el párrafo es bien clarito que dice que en el caso de casa habitación será deducible el saldo del crédito hipotecario. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahora vamos bien. Deme un segundito que voy a bajar un poco el factor que me estoy muriendo de calor. Bueno, acá estoy. ¿Me escucha bien? Sí. Sí. Bien. ¿Qué pasa con el departamento en Punta del Este? ¿Qué se les ocurre? Bueno, vamos a la ley, no qué se les ocurre. Vamos a ver qué dice la ley respecto a los bienes inmuebles situados en el exterior.
¿Alguien que tenga la ley? Artículo 20. ¿Qué dice? Se entenderán como bienes situados en el exterior. Los bienes inmuebles situados fuera del territorio del país, los derechos reales constituidos sobre bienes situados en el exterior, las naves y aeronaves de matrícula extranjera, los automotores patentados o registrados en el exterior, los bienes muebles y los semovientes situados fuera del territorio del país. ¿Sigo leyendo? No, eso es que bienes están incluidos. Evaluación. Ah, El 23, ¿no? 23. ¿Qué dice? Inmuebles, automotores, dice los bienes situados en el exterior A su valor de plaza. Inmuebles, automotores, aeronaves, naves, yates y similares, bienes materiales y los demás bienes no incluidos en el siguiente a su valor de plaza en el exterior a 31 de diciembre de cada año. Ok. ¿Qué es valor de plaza? Valor de mercado. Entonces acá, ¿qué te está diciendo? Lo adquirió en 15 millones. El valor de mercado del 31/12, 15.600.000. Y la evaluación fiscal, 15.100.000. Esto es típico de parcial. Un inmueble en el exterior es típico. De estos tres valores, ¿con cuál me quedo? Con el de mercado del 31/12. 15.600. Correcto. ¿Lo comparo con la evaluación fiscal? No. No. Correcto. Nada, acá no hay nada, no hay tutía, digamos. ¿no? Nunca. Esto es sencillo, claro, nunca. Esto es sencillo, valor de mercado. Bien. Es titular de un inmueble rural que lo tiene arrendado desde el 2000. Perdón, profe. Los que no están hablando, si se pueden mutear, me hacen un favor porque me hace interferencia, sino para escucharte. Bueno, ¿cómo no? Gracias. Sí, ahí yo haciendo también un chiquitiquiri. Ahí está, ahí se frenó. Ok. No sea cosa que era vos, capaz de la interferencia, Agustina. No, porque lo activo cada vez que hablo, por eso lo voy activando y lo voy muteando por la interferencia. Listo. Bueno, es titular de un inmueble rural que lo tiene arrendado en 2015 en el valor de 50 kilos de carne por año por hectárea pagaderos anualmente. El campo fue adquirido en el 2014 en 1.750.000. La compra se efectuó con el producto de su profesión. La evaluación fiscal al 31 del 2022 ascendió a 15.702.000. ¿Qué tenemos de esto? Inmueble arrendado. Están exentos los inmuebles, ¿no? ¿Y rurales? Sí, están exentos. Sí, son 80. Ya que estamos. Artículo 21. Exacto. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Los inmuebles rurales, cuyos titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas, cualquiera sea su destino o afectación, están exentos, ¿no? Bien, muy bien. Sí, el F. Muy bien, listo. Inmuebles rurales exentos. Posee un automóvil adquirido en el 2021, cuyo valor... ¿Sí? ¿Quién habló? Bueno. Posee un automóvil... Yo, profe, le había preguntado. Sí. ¿Me escucha? Sí, te escucho cortado, sí, pero decime, a ver. Si los inmuebles rurales tributan por otra ley o algo, o son exentos todos. Están exentos. Mira, justo no. Justo no es que tributan por otro lado. Había una ley, ya está derogada la ley de la ganancia mínima presunta, pero también quedaban afuera de la ganancia mínima presunta, me parece. Justo era un vacío, como un vacío legal ahí que quedaba. Así que no. Evidentemente hay como un guiño ahí del legislador a los productores rurales. Acá la ley en la parte de la exención, en el inciso F, aclara con un numerito que es de aplicación para los ejercicios fiscales 2019 y siguientes. ¿La exención? Sí. Mira. Bueno, capaz que antes estaban alcanzados. O estaban grabados y no exentos. No, me parece que no. Bueno, no importa. Digo, no vayamos por ahí, porque no tiene sentido. Digo. Posee un automóvil de junio de 2021, fecha valor de adquisición 3 palos 100. Lo utiliza el 60% para su profesión. La evaluación según tabla ubicada por AFIP es de 2.170.000. ¿Qué hacemos con ese dato? El valor tabla vendría a ser el comparativo. Bien.
Exactamente. Acá esto sale de la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor. Esto se publica una tabla todos los años, lo accedes desde la web misma, además la publica FIP, y ese es tu valor de referencia. Es decir, la evaluación de tu vehículo, de compra, de adquisición, valor de adquisición neto de amortización, no puede estar por debajo del valor de tabla. Normalmente, como está por debajo, lo más probable es que termine yendo directamente al valor de tabla. Pero, ¿qué pasa con el 60% que está afectado a la profesión? ¿Hacemos algo? Nada, porque es personal o no. O sea, es un bien que lo usa al 100%, sin importar para qué lo usa, ¿no? Sí, podría ser. El hecho de que esté afectada la profesión no es que te puedes deducir la parte de las amortizaciones, o estoy diciendo cualquier cosa. Estás haciendo matete. A ver, ¿alguien más que opine? Pasa que cuando lo veíamos en cuarta categoría, ahí sí teníamos que tener en cuenta los porcentajes o no, si lo usaba para su profesión o no. Y sí, claro, es verdad eso. Acá es cuando empieza el juego de saber dividir bien los impuestos. Acá es el... ¿Alguien más que opine? ¿Qué afecta? Acá lo que va a importar básicamente es a nombre de quién está registrado el bien. ¿Sí? Más allá de que lo use para su profesión o no. Si el bien está a nombre del titular, es un bien que va a recaer en cabeza del titular. ¿Sí? En cabeza de esta persona. Si ese bien estuviera registrado a nombre de una sociedad, bueno, obviamente está fuera de tu patrimonio. Y ahí sí pasa a no estar tributado, a no tributar. Y en este caso, lo que te hace básicamente es darte un dato que te confunde. Bien. ¿Se entendió? No, digamos, no afecta nada ese 60% que dice afectado a la profesión, como lo habían dicho ustedes. Pero está bueno pensarlo. Tenés un valor residual, el valor de adquisición, en este caso lo amortizó. Fíjense que acá misma, esto de estar en el decreto reglamentario es, para el caso de automotores, es año de alta completo, se amortiza. ¿Sí? Mientras que en los inmuebles era trimestre de alto completo. Si no me equivoco, en el decreto reglamentario dice que el cálculo de amortización se sujeta a lo que dice la ley de impuesto a las ganancias. ¿Está bien? Por eso fíjense que si bien el vehículo fue adquirido en junio del 2021, lo amortiza 2 años. Bien. Un automóvil. Es accionista de una sociedad anónima que no cotiza en bolsa, siendo su tenencia su tenencia de 1.000 acciones sobre un total de 10.000 que posee la empresa. El balance de la sociedad al cierre 31/12 del 2022 muestra el siguiente patrimonio. Capital 2 millones, ajuste retornos asignados. O sea que tiene un patrimonio de 13 millones. 10 millones 500, 12 millones 500, 13 millones 300. ¿Qué hago con esto? Y esto no es un bien personal, ¿o no? A ver, primero, para decir si es un bien personal o no, tenemos que ir a la ley. Se consideran digamos, bienes alcanzables, ¿no? Esto tiene muy poco artículo. El artículo 16 te dice, se establece con carácter de emergencia por 9 años, después quedó eterno. Artículo 17 son sujetos pasivos, las personas físicas. El 19. El 18, exacto. El 18 habla de sociedades conceptuales. El 19 se considera bien en el país. Los inmuebles, los derechos reales, bienes. Ahí menciona las acciones. ¿Cómo?
Bueno, derecho, acá están, y acá están los títulos, las acciones, la cuota, O sea, con lo cual, alcanzado está. Se considera un bien personal. ¿Qué se considera un bien del exterior? Artículo 20. Artículo 21, exenciones. Y entre las exenciones, los títulos, bonos y demás títulos de valores emitidos. No, este no. Depósito de moneda argentina. No está exento. El J dice sobre las acciones y dice cuando estos tuvieran domicilio en él. ¿A qué se refiere? ¿De qué estás hablando? ¿J de qué? El artículo 19, el J. Que dice los títulos, las acciones. Cuando estos tuvieran domicilio en el país. Bien, está bien. Se consideran situados en el país. Siempre y cuando la sociedad esté radicada en el país. Y dice algo, el 22, cómo se evalúa los bienes En el inciso H, ¿puede ser? ¿H de qué artículo? Del 22. El anteúltimo párrafo. Título valor excepto de acciones sociales que coticen en bolsa y mercado al último valor de... Claro, acá te está diciendo cómo se evalúan. Si cotizan, artículo 22, inciso H, está muy bien. Dice, los títulos públicos y demás títulos de valores, excepto acciones sociedades que coticen en bolsa y mercados al último valor de cotización el 31 de diciembre. Pero en el caso no cotiza. No, pero más abajo dice, cuando se trate de acciones, se imputarán al valor patrimonial proporcional. Los que no coticen, se valorarán por su costo incrementado del correspondiente en el importe de los intereses de actualización. Estamos hablando de títulos públicos y demás títulos de valores, por lo cual estamos hablando de títulos en los que se devenga un interés. Cuando se trata de acciones, que hay importado con más silencio. Cuando se trata de acciones, se imputarán al valor patrimonial proporcional que surja del último balance cerrado el 31 de diciembre del ejercicio que se liquida. La reglamentación fija la forma de computar los aumentos de inflación de capital que se hubiera producido entre la fecha de cierre de la sociedad en el 31 de diciembre. Es decir, que en este caso la sociedad debería darte como un BPP al 31 de diciembre. Si no cierra el 31 de diciembre, debería darte el último balance con incrementos y reducciones de capital. ¿Qué pasa? Esto es una chinada, ¿no? O sea, primero la sociedad te tiene que dar ese BPP actualizado al 31/12, pero si seguimos leyendo, bienes de uso, acá todo va, bienes del exterior, a qué hace que se cotiza, mínimo exento. Acá. Gravamen sobre las acciones. ¿Cómo tributan las acciones? El gravamen correspondiente a las acciones o participaciones en el capital de sociedades regidas por el artículo sociedades comerciales y cuyos titulares sean personas físicas y o sucesiones indivisas domiciliadas en el país o en el exterior y o sociedades y o cualquier otro tipo de personas de existencia ideal domiciliadas en el exterior. Esta es una buena excepción que la tienen que aprender. O sea, las pocas cosas que te pueden tomar este impuesto es esto, que acá hay como una especie de ¿cómo se borran los límites del impuesto, porque fíjense que sí, cuyos titulares sean personas físicas o sucesiones indivisas radicadas en el país, en el país o en el exterior, está, y o sociedades y o cualquier otro tipo de personas de existencia ideal domiciliadas en el exterior, es decir, personas del país o cualquiera del exterior, será liquidado o ingresado por las sociedades regidas por esa ley, por la ley 19, o sea, la ley de sociedad comercial, y la alícuota a aplicar será de el 0,25%. Sobre, esto creo que está desactualizado. Ahora es el 50%, 0,50%. 0,50%. Sobre el valor determinado de acuerdo a lo establecido por el inciso H, acá está lo que habíamos leído recién. ¿Qué artículo es ese, profe, perdón? Este es el artículo que le sigue al 25. No sé si hoy ya tiene una numeración, pero siempre fue conocido como el artículo 25.1 dice. Gracias. Esto, profe, es el famoso bienes personales, acciones y participaciones. Exactamente. Entonces, esto en el práctico que vimos la clase pasada,
te decía que la empresa lo había pagado de su bolsillo y no te permitía deducirlo, porque no era un impuesto que recaía sobre la empresa. Entonces, ¿qué te está diciendo acá? Que por la parte de las acciones será liquidado por la sociedad en función de lo que dice el inciso H del artículo 22. Manu, estás grabando, ¿no? Recién me di cuenta. Manuel, ¿estás grabando? El impuesto así ingresado tendrá el carácter de pago único y definitivo. Mira que lo dice, la expresión de 50 sustituida por... Listo. A los efectos previstos en el párrafo anterior se presume, sin emitir prueba en contrario, que las acciones... Y esto es lo que salva esa tergiversación del límite del impuesto, este segundo párrafo. Porque, ¿qué dice? A los efectos previstos en el párrafo anterior se presume, sin emitir prueba en contrario, que las acciones y o participaciones en el capital de sociedades regidas por sociedades comerciales, cuyos titulares sean sociedades, cualquier otro tipo de persona de existencia ideal, empresa, establecimiento estable, patrimonio de afectación, protección domiciliadas, radicadas o ubicadas en el exterior, pertenecen de manera indirecta a personas físicas domiciliadas en el exterior o sucesiones indivisas allí radicadas. Esta tergiversación de los límites, pero ¿cómo? Si esto es un impuesto a los bienes personales, ¿por qué? En el caso de que una SA, una SRL de acá, una persona del exterior tenga acciones o cuotas parte de una SRL, una sociedad anónima, en el exterior, también tengo que hacer el ingreso del impuesto, ¿en condición de qué? Si es una sociedad la que está en el exterior que es dueña de esto. Bueno, acá te está diciendo que se presume, sin emitir prueba en contrario, que detrás de esa sociedad que es dueña de las acciones de la sociedad radicada en el país, hay una persona que es dueña de esas acciones. Por eso es que se anima el legislador a correr ese límite. Esto también otro punto importante, las sociedades responsables del ingreso de gravamen a que se refiere el primer párrafo de este artículo tendrán derecho a reintegrarse el importe abonado, incluso reteniendo o ejecutando directamente los bienes que dieron origen al pago. Acá donde te dice que no está a cargo de la sociedad, sino que la sociedad es el agente que ingresa, pero no es el sujeto pasivo, digamos, de ese tributo. Tratándose de fideicomiso no mencionado en el inciso bla 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 bla, no voy a meter ahí. En los casos mencionados en el párrafo anterior se presume que los bienes se integran en fideicomiso, no. Bienes situados en el país pertenecientes a sujetos radicados en el exterior. Los contribuyentes del impuesto, bueno, no lo vamos a leer todavía el 25.1 y el 26 son de los artículos más controvertidos que tiene esta ley, porque tiene alícuotas diferenciales. Esos dos artículos estudienlos bien. Estudienlos bien. Ok. Dicho todo esto, ¿en qué quedamos? Estas acciones que tiene este tipo, estas 1000 acciones, ¿cómo tributan? ¿En cabeza de quién tributa? Hola. ¿Lo tiene que ingresar la sociedad, no? Exactamente, lo tiene que ingresar la sociedad. ¿Está bien? Entonces, en la declaración jurada del sujeto no van a figurar. ¿Sí? Y lo que yo no recuerdo acá, si esto se declara igual y en la declaración jurada después se presenta como un pago a cuenta. O directamente, creo que es así. Estoy más seguro que es así a que no se presenta en la declaración jurada. Pero bueno, acá en la declaración jurada no lo presenta. Bueno, punto 7.8. Ha efectuado trabajos profesionales por la suma de 12 millones, de los cuales ha percibido 2 millones y medio. ¿Qué me dicen de eso? Voy a salir un ratito porque es tan aburrido hablar solo. Tan aburrido, me he olvidado lo aburrido que era. Jeremías.
y Matías. Sí. Sí, ¿qué me decís de eso? ¿Es un bien grabado? Pará, ¿es un bien? Honorarios, presté servicio, honorarios. No. Presté servicio, honorarios, me pagaron de los 10 millones que... De los 10 millones que quería cobrar, cobré 2.50. De 2.500.000. O sea que me quedan por cobrar 10 millones. Sí. ¿Esos 10 millones qué son? ¿Son un activo? ¿Son un bien son un bien declarable para bienes personales? No. No. Bien. Paola Burgos, ¿qué opinás? Perdón, no podía desmutearme. En que está incluido dentro del impuesto a las ganancias. Bienes personales es supletorio, complementario, digamos. O sea, yo lo tengo considerado. No entendí qué quisiste decir, Paola. ¿Está alcanzado o no por impuesto a bienes personales? Por bienes personales, no. Ok. Noemí, ¿qué me decís? Yo entiendo que no, pero la solución está como que... Bien. Pero si es algo que le pertenece, ¿no es un activo de la persona? Un crédito. Es un crédito en este caso Un crédito. laboral. Claro, la solución lo dice como un crédito y lo toma, pero yo como lo poco que voy entendiendo del impuesto diría en principio que no, pero igual falta leer un poco. Claro, está bien, está perfecto lo que están haciendo. O sea, intuitivamente le suena raro. Claro. Ahí Paola me echó impuesto a las ganancias. Dijo, no, pero pará, si está de cuarta categoría. Pero bueno, acá estamos en otra cosa. Acá lo que estamos planteando es si a mí me corresponde pagar impuesto a los bienes personales por mis activos. Acá tenemos que ir otra vez al artículo 19 para ver qué se entiende por bienes alcanzados. Ahora, alguien que vaya, Noemí, anda por favor al artículo 19. Sí, estoy acá. Estaba buscando justamente a ver si alguno encuadraba. Profe, o sea, el contador te pide, digamos, cuando te pide toda la documentación para ganancias, también te pide para bienes personales, y una de las cosas que te pide es tus saldos y las disponibilidades que tengas al 31/12. Muy bien. O sea, entiendo que está ahí, digamos, si lo tiene disponible, como que ahí estaría entrando, digamos, no sé. Es lo que figura en el artículo, en el inciso L. El L, claro, te habla de créditos. ¿Qué dice? Dice, los créditos, incluidas las obligaciones negociables previstas en la Ley 23.576 y los debentures, con excepción de los que cuenten con garantía real, en cuyo caso estará a lo dispuesto en el inciso B, cuando el domicilio real del deudor esté ubicado en su territorio. Bien. Bueno, sí, es difícil de entenderlo, pero en realidad, si te pones a pensar, el crédito es un activo. Sobre todo para nosotros que somos contadores, un crédito es un activo. Entonces, acá fíjense... También se puede ver en el inciso I donde dice el dinero y los depósitos en dinero, ¿o no lo puedo tomar desde ese lado? No, es que son dos cosas distintas. Una parte yo presté servicios. 12 millones y medio son mis honorarios. De los 12 millones y medio, cobré 2 millones y medio. Cobré 2, para que no se confunda, 2. Si esos 2 millones yo los tengo a fin de año, ¿es un bien alcanzado, sí o no? Si los tengo en efectivo. Sí. Y ahí entiendo que no, porque lo que está grabando es el crédito, no digamos, como que lo obtuviste por honorarios, por la actividad, digamos, en sí. Eso es lo que estoy entendiendo. El inciso I también graba el efectivo. Exactamente. Las dos cosas. Si yo me lo quedé, está grabado el efectivo y está grabado el crédito. ¿Sí? Porque las dos cosas son activos. ¿Sí? Esto obviamente lo van a entender cuando... está bien, Noemí, que hagas estas lógicas, porque digamos es lo que sirve, es lo que estoy buscando justamente con esto. Si ya te estuvieran claras, capaz que ni me detengo en esto. Pero digamos, esto es paradójico y a veces es contralógico, o sea, contraintuitivo. Decir, ¿cómo no? Un crédito, me estás grabando. Bueno, sí, el legislador dijo, bueno, sí, un crédito también es alcanzado. Porque es un activo, porque es parte de tu patrimonio.
¿sí? Acá lo que tenés que estar vivo es que, acá, a diferencia de lo que hacíamos con ganancias, si yo te pregunto, si yo te digo, a ver, no sé si alguno acá está por ahí un poco, sabe un poquito, aunque sea un poquito. El dinero efectivo está grabado, eso sin duda, y no está exento. El dinero en caja de ahorro, ¿está grabado? Y en plazo fijo. No, está exento. Están exentos. Están exentos, correcto. O sea, todas las cuentas de ahorro en instituciones bancarias, en entidades financieras, están exentas. Entonces yo te pregunto, Francisco, si vos tenés 12 palos y medio de honorarios, ¿qué le decís al tipo que te tiene que pagar? Que vaya al banco y los deposite, que no va a pagar bienes personales. Tal Va a cual. pagar menos. Encima que te los debe, Claro. encima que te los deben, te hace pagar impuestos. Sí. ¿Está bien? Sí, sí. Y Igual si ahí hay que tener cuidado porque vos necesitas como contribuyente, necesitas plata para vivir. O sea, vos tenés que ser pillo ahí cuando declarás que tenés que quedarte con un poco de efectivo para vivir. Bien, también obviamente, pero yo no dejaría 12 millones y medio. No, más allá de eso, la ley te 50 empuja a que lleve el dinero al circuito formal, digamos. Correcto. Y acá, ya que está, me echamos un concepto muy importante también, que la ley de bienes personales es del tipo estático. Te graba tu situación al 31/12. No es como ganancias, que es dinámico. Ganancias, vos te graba todo lo que te sucedió en el año. Bienes personales no te graba lo que sucedió en el año, graba lo que te sucedió el 31/12. O sea que si vos tenías 12 millones y medio de pesos en efectivo, por X o por Y, no nos metamos en la ley de evasión, o no, la ley de impuesto al cheque o lo que sea, sino que lo importante acá es dónde lo tenías vos. ¿Cómo quedaste en la foto al 31/12? Si la tenías en efectivo, grabado. Si la tenías en caja de ahorro, exento. Si lo tenías en plazo fijo, exento. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Camila. Sí. Hola. Profe, te quería hacer una consulta. ¿Esto tiene algo, se rige por lo que es devengado y percibido o nada que ver? No, está buena la pregunta, la verdad está buena. No se rige por eso. Se rige por tus tenencias, tus activos. De alguna manera sí, indirectamente, porque si se quiere podés decir que los honorarios estaban devengados. Entonces, la realidad es que si prestaste el servicio y te adeudan, es un activo. Pero no se rige por percibido y devengado. Claro, pero viste que acá pones la diferencia, o sea, tributás los 10 millones nada más. Claro, ¿por qué? ¿Por qué será eso? ¿Y por qué no los 2 millones y medio? En realidad no sabemos si tributa los 2 millones y medio. No sabemos si los tiene al 31 de diciembre. Exacto. Lo que no dice el enunciado es qué hizo con esos 2 millones y medio. Claro, porque si los gastó para vivir. Correcto, exactamente. Distinto si el enunciado te hubiese dicho el 31/12 cobró 2 millones y medio, con lo cual no llegaste a gastarlos. Pero te dice que en el año 2022 cobró 2 millones y medio. Podría haber vivido el tipo con esos 2 millones y medio. Como esto es una foto. Guadalupe, ¿cómo venís? Bien. Ok. Bueno, ¿se entiende la lógica del impuesto? En noviembre del 22 efectuó un préstamo de 20 millones. Se pactó la devolución de dicho importe en 2 cuotas iguales con vencimiento 30 del 4 y 30 del 6. Junto con la cuota se percibirá un interés del 10% del valor de la misma. Dicho préstamo fue garantizado por un derecho real de hipoteca sobre un inmueble ubicado en Uruguay. ¿Qué hacemos con eso? Yo dejé de compartir, ¿no? Sí. Teóricamente los pasivos, o sea, las deudas no estaban grabadas, pero bueno, yo me quedé con la duda de cuál era esa excepción. ¿Quién está hablando? Camila. ¿Eso es un pasivo, Camila? No, es un activo, porque está dando un préstamo a la persona. Préstamo, lo efectuó, lo había leído al revés. Es un crédito para nosotros. No, sí, es verdad, lo leí al revés. Bien.
Y en la lógica que veníamos, que traíamos, Camila, ¿ese préstamo va a tributar? Sí, es un crédito. Correcto. O sea, ojo con lo que hacíamos, lo que habíamos visto en ganancias, cuando no te da el consumido y le sacas un mutuo. ¿Se acuerdan de eso? Claro. Ojalá con esas cosas. Acá el mutuo estaría grabado. Exacto. Con la particularidad, esto tiene una particularidad que te dice, que de hecho lo leyó recién, no sé quién fue que leyó el artículo, que dice, salvo que estén garantizados con derechos reales, con lo cual queda sujeto a lo que te dice, te indica no sé qué apartado. Dice. El inciso B. Inciso B. ¿Y qué dice el inciso B? Los derechos reales constituidos sobre bienes situados en el país. Exacto. En este caso, el derecho real, ¿dónde está constituido? En el exterior. En el exterior. Se trata de un bien del exterior. Esa es la única salvedad que tienen que tener en cuenta. Entonces, prestaste servicio, ¿no lo cobraste? Grabado. Diste un préstamo, ¿no lo cobraste? Grabado. Pensé que tomaba en cuenta el interés junto con la cuota. ¿Por qué no lo toma el interés? Estaba pensando lo mismo. Porque le corresponde, o sea, es como un activo para él. ¿Devengará el interés en cada cuota? No, pues justamente no hace devengamiento. Quizás lo devenga recién en abril del 2023 y no llega. La cuota. Exactamente. No hace devengamiento. Sí, está bien. Llegado el momento, cobra ese 10% y ya, recién ahí pasa a estar grabado ese 10%. Si es que esa tenencia del 10% queda grabada, queda en tenencia de alguna manera, o crédito o con efectivo. Bueno, lo que decía recién, Ruth decía que cuando vos estás por liquidar te piden tenencias al 31/12. Entonces, ¿cómo están los saldos bancarios? Plazo fijo, 3 millones. Cuenta corriente. Exento. Bien. Cuenta corriente, 1,5 millones. ¿Exento o no exento? No, no está exento. Perfecto, no está exento. Grave error, no te cuesta nada. Hacer una transferencia interna, lo mandas a la caja de ahorro. Banco en Uruguay, plazo fijo, $3.000. Interés devengado, $500. La cotización del dólar tipo comprador. ¿Por qué me da este dato? Tipo de comprador, dólar. ¿Qué hacemos con eso? ¿Está grabado este plazo fijo? ¿El plazo fijo en el exterior? Sí, está grabado. Está grabado, correcto. ¿Y si es un plazo fijo en Argentina, pero en dólares? No. No, estaría exento. Está exento. Bien, muy bien. El contribuyente había ingresado en el periodo fiscal 2022 anticipo por la suma de 150.000 pesos. Bueno, y ahora está, después te dice el punto B, haceme la idea de que no repatria fondos. No hay repatriación de fondos. Entonces, fuimos haciendo todo el análisis uno por uno. Tenés en cuenta el plazo fijo, exento. Los fondos en la cuenta corriente, grabado. El plazo fijo en Uruguay, grabado. Viene del exterior. Y acá donde arranca la parte interesante. Tenés bienes en el país, 51 millones. Bienes en el exterior. Muebles en el exterior. Ah, porque esos son los efectos. Bueno, acá vamos a leer el artículo 22, inciso G. No viene la parte importante todavía. Viene un puntito más, que es un detalle, pero es importante. ¿Qué dice el artículo, inciso G del artículo 22? Vamos. Objetos personales y del hogar. ¿Qué dice? Dice, con exclusión de los enunciados en el inciso E por su valor de costo. El monto a consignar por los bienes comprendidos en este inciso no podrá ser inferior al que resulte aplicar el 5%
sobre la suma del valor total de los bienes grabados situados en el país y el valor de los inmuebles situados en el exterior, sin deducir de la base del cálculo el monto previsto en el artículo 24 de la presente ley. ¿Sigo? Muy bien, no, perfecto. Bien. ¿Qué significa todo esto? Además de todo lo que ya te fue enunciando uno por uno, el legislador te dijo cómo vas a evaluar los inmuebles, cómo vas a evaluar los autos, cómo vas a evaluar los depósitos y créditos de moneda extranjera, cómo vas a evaluar los créditos, objetos de arte, objetos para colección. Es decir, te dice todo cómo se evalúa cada uno, te agrega un inciso, te agrega un bien o un monto estimativo que habla de tus bienes del hogar. Y este es un inciso que es una presunción, prácticamente es inviable tener en cuenta un valor de bienes del hogar, estamos hablando de sillas, mesas, heladera, todo eso. Entonces te dice acá, el monto a consignar por los bienes comprendidos en este inciso no podrá ser inferior al que resulte de aplicar el 5% sobre la suma del valor total de los bienes grabados situados en el país y el valor de los inmuebles situados en el exterior, sin deducir el minorismo. ¿Vamos? Entonces, ¿para qué hacemos todo este choclo? Decimos, bueno, ¿cuáles son la totalidad de los bienes en el país? 51 millones. ¿Cuál es el valor del inmuebles en el exterior? ¿Teníamos inmuebles en el exterior? Sí, teníamos el departamento en Punta del Este. Sumo, y de eso el 5%. Se supone que yo tengo bienes en el hogar por 3.347.500. ¿Sí? Es un punto más. Es decir, vos cuando estás haciendo la declaración jurada, completás todo. El vehículo, tenencia de esto, tenencia de lo otro, y solo el sistema te arroja el 5% del valor de los bienes en el país más los inmuebles en el exterior. Y esto es parte, y ahí de esta manera terminamos componiendo la base imponible del impuesto, que serían los bienes en el país, los bienes en el exterior y los bienes del hogar. 90.938 sería la base imponible. Sobre la base imponible aplico el mínimo no imponible, ¿sí? Mínimo no imponible del 2022. Sobre la diferencia voy a tributar. ¿Qué hago? Habíamos dicho que como este tipo había hecho repatriación de bienes, entonces eso lo habilita a que todos sus bienes y toda la base imponible va a estar alcanzada por la misma tabla. ¿Sí? Los 79 millones va a estar alcanzada por la misma tabla. Entonces, ¿qué hago? Con los 79 millones me vengo a la tabla, lo ubico en la escala de 33 millones a 188 millones. Por ende, le toca un impuesto fijo de 293. 293 y un impuesto variable que va a ser el 1,25% del excedente de la base imponible y el piso de la escala. ¿Entendió? Oli. Sí. Sí. ¿Qué pasaba? Acá el impuesto determinado son los 866.421 que le asume esas dos cosas. Como tenía anticipos ingresados, el impuesto a ingresar son 764.21. Bien. Acá termina la liquidación en el caso de que haya repatriación de bienes. En el caso de que no haya repatriación de bienes, entonces el análisis, toda la evaluación es igual, obviamente es todo igual, porque no tenés que variar la evaluación de los bienes, sino que lo que tenés que hacer, variar es la determinación del impuesto. Vamos a hacer la diferenciación entre bienes en el país y bienes en el exterior. Bienes en el país, bienes en el exterior, fíjense que los bienes en el país son los 51, más los bienes del hogar, 54, y los bienes exteriores son los 36. También 90 millones. Y la forma de liquidar es la siguiente. Voy a tomar los bienes en el país y le voy a aplicar
el mínimo no imponible. Los bienes del país, le aplico el mínimo no imponible y sobre ese valor me voy a la tabla. ¿Sí? 43 millones me queda en la tabla más larga, más grande, y le toca el 2,25% sobre el excedente del piso. Entonces hago 43 millones, 415, 359, menos perdón, me equivoqué. A los bienes en el país, le aplico, está bien, o sea, le resto el mínimo no imponible, pero me voy a la tabla de los bienes en el país, la tabla general esta de acá. Me toca 54 millones, el mínimo no imponible me da 43 millones, con estos 43 millones me voy a la tabla general, 43 millones cae en esta escala, de vuelta, entre 33 y 0,88, le aplico un fijo de 2,93 más el 1,25% del valor, la base, menos el piso de la escala. Eso me da los 413 y pico. Necesito que alguien me lo explique. Yo estaba compartiendo, ¿no? Sí. Erika, ¿estás ahí, Erika? ¿Pudiste llegar a tu casa? Llegué hace un ratito, así que estoy media perdida. Olvídate. No. Giovanni, que hoy estabas medio perdido vos también. ¿Estás ahí? ¿Aló, profe? Sí, Giovanni. Sí, ¿cuál fue la pregunta? Perdón. La pregunta es, ¿cómo determino el impuesto? O sea, estamos en el caso B, donde el tipo no hizo repatriación de bienes. Es decir, no cumplió con este condicionamiento, no hizo repatriación de bienes. ¿Sí? Ahí vi antes que eso, Matías Soria. Sí. Matías Soria, ¿qué significa que no hizo repatriación de bienes? Que no los blanqueó, no los trajo al país, los dejó afuera. Bien, ¿qué tiene que traer el país? Si tiene un inmueble, ¿lo tiene que traer el país? No, bueno, a ver, no sé, ¿lo tiene que declarar acá o...? Más o menos. ¿Alguien más? No decían los activos financieros hasta marzo, era 31 de marzo. ¿Quién está hablando? ¿Giovanni? Giovanni, sí. Hasta el 31 de marzo para traer ¿qué? Para traer el 5% mínimo del valor, bonominio, del valor de sus bienes en el exterior. ¿Esto qué implica? Que van a tributar la cuota de los bienes en el país. Exactamente. Con ese condicionamiento, el tipo se ganaba el beneficio de que todos sus bienes tributaran en la escala general. Si hacía esto, si traía como mínimo el 5% de sus activos financieros, los traía al país y los conservaba hasta el 31 de diciembre. Entonces, el 5% del valor de sus bienes en el exterior antes del 31 de marzo y hasta el 31/12 como mínimo. Ahora sí, vuelvo a vos, Matías. Este tipo no hizo repatriación de bienes. ¿Cómo calculo el impuesto? Primero te quería preguntar, porque ahí donde está la parte de la base del país, dice alícuota 2,25, pero vos te fuiste a la escala de los bienes en el país, y te cae en 1,25. Sí, correcto. Está, porque yo veía eso y cuando vos empezaste a hacer el cálculo, digo, se toma para los bienes del país la escala de todo extranjero, pero no. Entonces era... Muy bien. Bien. Entonces, ¿cómo aplicás la escala? Ya te dije, ya tengo bienes en el país por 54 millones, bienes en el exterior por 36. ¿Cómo calculo el impuesto sobre los bienes en el país? Los bienes del país, le restás el mínimo imponible, te vas a la escala. Bien. Y una vez que te situás en la escala, te va a dar un monto que no era la dinámica, sino el otro, el estático. Y después, a lo que te dio de los inmuebles menos
restándole el mínimo imponible, le vas a restar el piso de la escala, ¿no? Bien, muy bien. Y eso te va a dar y a eso le haces el 1.25. La suma de esas dos cosas te dan los 4.13 y 4.14. Muy bien, Matías. Ahora, ¿cómo calculo el impuesto sobre bienes exterior? ¿No le restás el mínimo imponible? ¿Por qué no? No sé, ahí se lo restaste, yo lo vi. No, a ver, asumo que no te va a dar ese beneficio por no haberlos repatriado, de poder restarles el mínimo imponible porque no estás... No está mal la respuesta, no está mal, pero en realidad no es así. En realidad, no restás mínimo imponible porque no te sobró. La normativa dice que si sobra, es decir, primero tenés que restar el mínimo imponible a los bienes del país. En caso de que haya excedente, ese excedente cae sobre los bienes del exterior. Bien. ¿Se entendió? Sí. Si los bienes del país hubiesen sido 10 millones, 1.288.141 se lo aplicás a los bienes del exterior. Bien. ¿Está bien? Sí. Entonces, no hay mínimo imponible para restar. ¿Qué hago entonces? Vas directamente a la escala. A la escala, a la otra. A la de los bienes del exterior. Sí, y te cae más de 33 millones. Sí. Entonces, el 2.25 sobre los 36 millones. Perdón, ¿a qué llamas que no te sobró en el país? No sobró mínimo no imponible, porque los bienes en el país eran 54 millones. Cuando le resté los 11, me consumí todo el mínimo no imponible. Y me dio 43 millones. ¿Se entiende? Bien, sí, sí. Es como si quisiera deducciones personales, si se quiere, un equivalente. Si las deducciones personales, que bueno, en esa fallaron casi todos en el parcial, pero las deducciones personales, sobraba deducciones personales y yo tengo renta de fuente extranjera, me puedo tomar algunas deducciones personales las puedo computar contra fuente extranjera. La parte que sobra. Antes que me olvide, chicos y chicas, los que sacaron de 6 para abajo en las notas, primero no se desanimen, hay chances. La persona que se aprobó, que no sé quién, no me acuerdo bien quién es, tampoco se desanime, preséntese al regulatorio y lo que sí, esmérense por participar en la clase. En muchos casos me pasó de estar corrigiendo gente que no le conocía la cara, no se me venía la cara a la mente, y sí, lo busqué porque tengo herramientas suficientes para buscarlo, lo que se llama stalkeé, no sé cómo se pronuncia en inglés, y ahí lo sacaba, pero hay gente que no reconocía. Eso no es ni malo ni bueno, digo, pero en mi metodología de corrección sí no es tan bueno, porque yo corrijo mucho por la participación en clase. Si tu nota estaba para un 5 y yo te tenía en clase y habías participado y demás, capaz que te llevaste un 6. Pero si encima que te estabas para un 5, no te reconocí la cara, te llevaste un 5. Así que se ponga el saco a quien le quede. Bueno, ¿se entendió la diferencia entre repatriación y no repatriación? Sí, sí. Ok. Como hoy estamos en casa, le vamos a pegar hasta las 10 y vamos a ver ganancias. Lo único... ¿Te puedo hacer una pregunta antes de pasar a ganancias? Sí. Es con respecto a los bienes inmuebles cuando los ceden, digamos que el tema de la cesión a los hijos y eso. Que decía que era con cesión con usufructo, pero si es sin usufructo. ¿Sin reserva de usufructo? Sin reserva de usufructo. Lo declara a quien ahí le está cediendo todo el inmueble. Ahí le cedes el ok, ya sería en cabeza del que lo recibió, digamos. Exacto. Ahí le esté todo. Bueno. Profe, perdón. Sí. Para hacer un comentario sobre la casa habitación. Sí. Y el mínimo no imponible. Yo acá tengo la ley comentada y la ley comentada dice que hay que tomar el excedente sobre el mínimo no imponible. Y te manda... Léelo, por favor. Dale. Bueno, leo el párrafo. Por lo tanto, si como resultado de su evaluación el inmueble arroja un monto equivalente hasta el mencionado valor, el mínimo no imponible, este se considerará en la declaración del impuesto con un monto igual a 0. Caso contrario, cuando supera ese monto debe tomarse el excedente. Ahí mando la foto al grupo. Dale, perfecto. Bueno, me puedo haber confundido. Y te manda un dictamen del Ministerio de Economía. Bien.
Bueno, evidentemente me confundí. Yo hice uso de la letra de la norma, me pareció que la norma era muy clara. Bueno, no sé si era la norma. Claro, bueno, el dictamen dice que la norma dice lo que dijiste vos, pero... Claro. Dos cosas hice yo. Primero la letra, y la otra hice un poco de historia. Antes, el impuesto a los bienes personales tenía, en lugar de un mínimo exento, tenía un mínimo... en lugar de tener un mínimo no alcanzado, tenía un mínimo exento. Un mínimo no imponible tenía un mínimo exento. ¿Eso qué significaba? Que era 305.000 pesos, me acuerdo clarito. Si tus bienes eran menores a 305.000 pesos, listo, fuera del impuesto. Claro. Si tus bienes eran 306.000 pesos, vos tributabas por tus 306. Entonces, agarré ese concepto. Claro. Ese mínimo exento de aquel entonces. Y esto, y me eché y dije, bueno, esto tiene que ser así. Me puedo haber equivocado tranquilamente. No, es que la ley dice eso en realidad, o sea, está modificado por un dictamen fuera de la ley. Bueno, la realidad es que no me pasó hasta ahora, creo que un solo caso que tampoco me pasó porque justo tenía 50, de un solo caso de un cliente que tenía una casa que superaba, hasta el año pasado creo que eran 30 millones, que superaba, pero justo ella tenía el 50%, así que nunca tuve que aplicarlo. Claro. También no lo conozco. Estamos pensando que 50 millones, estamos hablando de... son... ¿Qué son? ¿$1 millón? No, menos. Y al tipo de cambio oficial son 250. Claro. ¿Qué cuesta el oficial? ¿220? Sí, más o menos. No es tanto. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque es evaluación fiscal. Son $254.000. Pero, claro, que la evaluación fiscal esté ahí. Porque acuérdate que el inmueble es valor de compra, neto de amortización o evaluación fiscal. Exacto. Y cuando vas a la evaluación fiscal es irrisorio. Ahí está. Sí, por eso. El año pasado esta mujer tenía una casa de 500 metros cuadrados en un country de Canning, el Saint Thomas. La vendió, como dijera, en $450.000, pero la evaluación fiscal le daba el año pasado 18 millones. Y claro. Era interesante. Así que bueno, gracias, Fran. No, por favor. Bueno, Daniel, cualquier cosa me mandan, ¿sí? Lo único distinto es esto, persona jurídica, liquidación de persona jurídica. Buenísimo. Bien. Ok. Igualmente, por las dudas, la verdad que, no sé. Fernando, ¿vos te acordás que entra en el segundo parcial? ¿Entra persona jurídica en el segundo parcial? Yo estoy diciendo una burrada. ¿Está ahí, Fer? No. En otras comisiones también les dijeron lo mismo, que entraba persona jurídica al recuperatorio por otros compañeros. Yo creo yo que normalmente no entra, pero qué sé yo. Me parece que no. Bueno, vamos a pasar rápido a este práctico, que es muy parecido al que ya hicimos. Tendrá alguna diferencia. Están viendo el práctico, ¿no? Sí. Determinar el impuesto a las ganancias 2022 para la patrona S.A. Estado de resultado, como siempre, persona jurídica, lo primero que te van a dar es el estado de resultado. Ventas, costo de mercadería vendida, gastos de administración, comercialización, financiación, otros ingresos, otros egresos, ganancia neta, impuesto a las ganancias, resultado del ejercicio. Este es el típico cuadro de resultados de un balance. El anexo de costo te dice cómo calculó el costo de mercadería vendida. Estos 10.468.000 se calcularon con una existencia inicial de 4,5 millones, compras del ejercicio, gastos realizados que son computables al costo y una existencia al cierre. Obviamente, existencia al inicio más compras, más existencia al cierre, compone el costo del costo de mercadería vendida. El cuadro de gastos. Esto es lo que se conoce, ¿no?, como el cuadro del artículo 64 de la ley 11. Se te escucha medio despacito, profe. A ver. Hola, ¿ahí me escuchás? Sí, ahí sí. O yo soy sorda, capaz. No, sí, me han dicho que se me empieza a bajar el
cosito este y me escuchan despacio. Capaz también que mi voz empieza a atenuar un poco. Bueno, este es el cuadro de gastos. Me sorprende mucho las pocas personas que tienen acceso a esta información de esta comisión. ¿Cuántos han hecho un balance o tienen acceso al balance o por alguna razón consultan un balance? ¿Cuántos son los que de alguna manera lidian con un balance, con registraciones contables o con lo que sea de una empresa? Yo, profe. Yo, profe. Dos. Sí, registraciones. Yo también. 3, Yo también. Yo también. 4, 5, Igual. 6, Yo también. 7. ¿Nadie más? ¿7? Estamos hablando de menos de un 20%. O sea, sí, menos de un 20%. No es ni malo ni bueno, simplemente lo que digo es que me sorprende. Me sorprende porque, qué sé yo, salvo que digas jamás de los jamases en mi vida me va a interesar liquidar un impuesto ni nada por el estilo. Deberías, aunque sea, tratar de llevar un cliente, tratar de hacerte un cliente o tratar de ir a un estudio contable de un conocido y decirle, che, ¿te sirve que yo me sume? Y hacete un balance, hacete una declaración jurada de ganancias, qué sé yo. No está nunca de más. ¿Sí? Debe ser como el RCP de los médicos, más o menos. Es como un conocimiento que tenés que tener casi sí o sí. Listo, tema aparte. Bueno, entonces, un cuadro de resultado, un cuadro de gastos. Como decía ya, este cuadro de gastos, ¿qué es? Es todos los gastos que no son costos, o casi todos los gastos que son bien operativos, bien de la empresa, que no corresponden al costo, que no son computables al costo, se manda en un cuadro, que este cuadro se llama del artículo 64 de la ley 1168, de la ley 19550, la ley de sociedades comerciales, que te pide discriminarlo de esta manera. Haces todo un listado de los gastos operativos y lo encolumnás. Esto va a costo, ves los 699.500, estos se consideran como gastos, corresponden a la administración, estos corresponden a gastos de comercialización y estos gastos financieros. Y estos totales son los que van al cuadro de resultado acá, al estado de resultado. Gasto de administración, gasto de comercialización, gasto de financiación y la parte que es computable al costo de mercadería vendida va al anexo del costo de mercadería vendida. Eso así es como funciona un balance. ¿Qué nos dicen? Del total de las ventas se netió una previsión para devoluciones cuyo monto fue de 1.273.000 y el monto real de las devoluciones del periodo ascendió a 1.432.200. Acá Agustina era la que mejor había entendido cómo explicar esto. Agustina, ¿qué pasaba con esto? ¿Yo, profe, o la otra Aus? No sé, las dos creo que lo habían entendido. Creo que Agustina Blanco lo había entendido, lo ha explicado muy bien. Aus. Ay, perdón, me estaba haciendo el mate y no escuché la pregunta. La peor. Tranquila. Bueno, ¿qué pasaba con estas previsiones por devolución? ¿Te acordás? Agustina Blanco, ¿te acordás? No. ¿Cómo lo explicaste en la última clase? Ay, soy como la peor. No me acuerdo las mismas palabras de la previsión para devoluciones. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo lo explico y vos cualquier cosa me complementás. Dale. A ver, pará. ¿Cómo se hacía esto? Entonces, ¿cómo se hacía una liquidación de persona jurídica? Cuadro, columna 1 y columna 2. Así como están viendo en pantalla, ¿no? ¿Están viendo un Excel? Bueno. Entonces, como a mí me dan el estado de resultado, lo primero que hago es volcar la ganancia, el resultado del ejercicio. ¿Por qué lo vuelco así? Bueno, porque yo estoy partiendo de la premisa de que si no existe ningún ajuste, es la ganancia neta sujeta a impuesto. Neta sujeta a impuesto. Si no hubiera ningún ajuste. Pero ya sabemos de movida que por lo menos hay un ajuste. ¿Cuál es el ajuste que es invariable? El impuesto a la ganancia. El impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque estás determinado por medidas contables. ¿Sí? Aparte dice, al margen de que está medido por medidas contables, si no hubiera ningún ajuste, ¿por qué lo tengo que sumar al impuesto? Porque el impuesto no es deducible en sí mismo. El impuesto a las ganancias no es deducible para de sí mismo.
Entonces, aún aunque no existiera ningún ajuste, lo tengo que sumar. Y ahí llegaría a una ganancia sujeta a impuesto de 3.210.900. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Esto va sí o sí. O sea que en el peor de los casos, este es el único ajuste que tengo que hacer. Bueno, pero en este caso, obviamente, como es un trabajo práctico, va a haber mucho más para hacer. Bueno, ¿qué pasó con las provisiones? Habíamos dicho en la clase pasada que la única previsión que era admitida en la ley de impuesto a las ganancias, ¿cuál era? Para incobrables. Correcto. Con lo cual, la previsión por devolución es no admitida. ¿Correcto? Entonces, ¿qué te dice esto? Se neteó, del total de las ventas, se neteó una previsión cuyo monto fue de 1.200.000. Con lo cual tengo restado de venta 1.200.000. Y a su vez, el monto real de devoluciones del periodo ascendió a 1.432.200. ¿Sí? Entonces, esta previsión no es admitida. Punto número 1. Pero por otro lado, si vamos al artículo, ya no sería qué artículo acá. Profe, ahí me acordé igual, lo de la vez pasada era distinto porque tenía un problema de, tenía un problema de fechas. Que el año, de balance cerraba el 30 de junio, entonces era eso lo que confundía. Acá es más fácil, en realidad, porque vas a netear las dos directamente, o sea, le vas a sumar, en realidad, la que habías previsionado, digamos, sí. Que vos armaste por 1.200.000 y pico, se lo vas a sumar porque es algo que no sucedió y que no te lo podés deducir, pero les vas a restar las reales no contabilizadas. Ok, ¿por qué se la restas a ese 1.432.000? Porque en realidad el monto real de la devolución fue de 1.000.000 y pico, te lo dice ahí 1.432.000, por ende en tus ventas que vos las tenés, esas devoluciones no las tuviste. Si vos le sacás el 1.273.000, porque se lo volvés a sumar, estás dejando en cero la previsión. Pero las devoluciones sí las tenés que sacar de las ventas. ¿Las devoluciones es un gasto admitido? Y sí, porque te está descontando de ventas. Vos no podés imputar ventas por 5 millones cuando te devolvieron 1.000.000 y pico. Muy bien, muy bien. Bueno, eso que acaba de explicar Agustina, con mucha lógica, también lo dice. Artículo 55. Cuando las ganancias provengan de la enajenación de bienes de cambio, se entenderá por ganancia bruta el total de las ventas netas. El total de las ventas netas menos el costo que se determine por aplicación de los artículos siguientes. Se considera ventas netas el valor que resulte de deducir de las ventas brutas las devoluciones, bonificaciones, descuentos u otros conceptos similares. ¿Sí? Se considera ventas netas el valor que resulte de deducir de las ventas brutas las devoluciones, bonificaciones y descuentos. Entonces, está bien lo que dijo Agustina, tiene lógica, pero además está consensuado por la ley. Si la ley no lo dijera, por más lógico que fuera, no lo puedes restar. Porque si vamos al caso, también es lógico, por ejemplo, restar deudores incobrables. Pero la ley te lo permite deducir solo en algunos casos cuando cumpla con ciertos índices de irrecuperabilidad. Entonces, le sumo la previsión que no correspondía y le resto esas devoluciones que, bien, como dijo bien Agustina, no están contempladas en las ventas. Bueno, punto número 2. La existencia inicial incluye diferencia de cambio por 16.000 pesos, originadas después de despacho en plaza, activadas en la existencia del ejercicio anterior. Habíamos visto también, la clase pasada, que las diferencias de cambio, si no me equivoco, la decía el decreto reglamentario, no era considerado un ingreso, no estaban admitidas, no me acuerdo cómo lo decía. A ver si lo tenemos por acá. Artículo 160 del decreto reglamentario, evaluación al tipo de cambio del cierre. Ahí está, esa era la cuestión. No te hablaba de que los tipos de cambio, que las diferencias de cambio no eran admitidas, sino lo que te decía era que
la existencia al cierre debe ser evaluada al tipo de cambio de la adquisición. Entonces, la existencia inicial, ¿qué es? Es la existencia final del periodo anterior. ¿De qué estamos hablando? De bienes, porque estamos vendiendo bienes. Los bienes, la ley de impuesto a las ganancias, te dicen cómo se tienen que evaluar. Te dicen cómo se tienen que evaluar al momento de la adquisición, te dicen cómo se tienen que evaluar al momento de la venta, y te dicen cómo se tiene que evaluar al momento del cierre. Todo esto te lo dice la ley de impuesto a las ganancias, porque de esto dependerá el costo de mercadería vendida que computes. Y por ende, dependerá de esto cuál es la ganancia que vos declares ante el impuesto. Por todas estas razones es que es necesario saber cómo se evalúa la existencia al cierre y por ende la existencia inicial. Y acá te está diciendo que la existencia inicial incluye diferencia de cambio por 16.000 pesos, que no corresponden porque el decreto reglamentario, el artículo 160, te dice bien clarito que la existencia final, la existencia de mercadería se evalúa al tipo de cambio existente al momento de la adquisición. Lo que hizo acá contablemente fue que reconoció una diferencia de cambio contable por, como dijo una compañera, el famoso reporte al 3112 que no corresponde. ¿Alguna duda de esto? Jonah y Guada, que están para rendir. ¿Se entendió eso? Sí, sí, bien. Clarísimo. Bien. Esta llamada, la llamada número 2, está vinculada al costo de mercadería vendida. Y ahora tenemos otra llamada, la número 3, que está vinculada también al costo de mercadería vendida. Dice, la existencia final se compone de los siguientes rubros. Tenés producto A, 2.300 unidades, precio de venta, precio de la última venta por unidad, porcentaje de la utilidad, gastos de venta. Estos productos terminados. Productos de reventa, 8.000 unidades a 210 pesos, precio de la última compra por unidad, 500 unidades defectuosas, 120. Ok, ¿para qué te da todo esto? Bueno, justamente para que vos cheques si la existencia final está bien valuada. Para poder saber si está bien valuada, nos tenemos que ir a los artículos que hablen de existencia final. Artículo 56 de la ley. Vamos a hacer un repaso rapidito. Dice, cuando se trata de mercadería reventa, al costo de la última compra. Esto es bien de final, chicos y chicas. No salteen la evaluación de bienes. Esto es muy sencillo. Es la evaluación, excepto inmuebles, cómo se evalúan las cosas que no son inmuebles, y después te dice cómo se evalúan las cosas que son inmuebles. Acá. Bienes de cambio que son inmuebles, cómo se evalúan, bienes de cambio que no son inmuebles. Cuando es mercadería reventa, al costo de la última compra, efectuadas en los 2 meses anteriores a la fecha de cierre de ejercicio. Es decir, si vos te dedicas a revender termos para mate, ¿cómo van a evaluar tu existencia al cierre? Bueno, al valor efectuada de la última compra dentro de los últimos 2 meses. Si no hubieras realizado ninguna compra en dicho periodo, se tomará el costo de la última compra efectuada en el ejercicio, actualizado desde la fecha de compra hasta la fecha de cierre de ejercicio. Si son productos elaborados, al precio de la última venta realizada en los últimos 2 meses, anteriores al cierre de ejercicio, reducido en el importe de los gastos de venta y el margen de utilidad neta contenido en dicho precio. Acá te está dando la respuesta a todo. ¿Cómo se van a evaluar estas mercaderías de reventa? Estas 2.300 unidades se van a evaluar al precio. Estos son elaborados. Productos terminados fabricados de fabricación propia. Es decir, que cae en este punto, en el punto B. Al precio de la última venta de los últimos 2 meses, menos los gastos de venta y el margen de utilidad. Con lo cual, son 235 menos el 25%, ese es el precio, por 2.300 unidades. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluación, existencia final. Bueno, el producto A son 2.300 unidades. Lo que hice fue al precio, ¿dónde lo tengo? C49. Por ahí el precio.
porque hice una llamadita acá. Al precio le resté el 25%. Y me da que, bueno, acá sume todo, parece, sí, sume todo. Entonces, tenés que ver, haces los 2.300 por la última venta, menos el margen de utilidad, menos los gastos de venta, y estos 8.000 unidades a 210 pesos, y las 500 unidades a 120, todo eso suma, si sumas todo eso, te da 2.386.875, voy a estornudar. Versus lo que figura contablemente, la existencia final figura 2.009.000, no sé si te pide bien, 2.008.000 tengo, 2.938.50, acá te da que contablemente hubo una diferencia de evaluación, y ese es el ajuste que tenés que hacer. Si estuvo sobrevaluada la existencia final resta costo, con lo cual lo achica, con lo cual incrementa ganancia. ¿Se entendió esa lógica, Guadalupe y Yora? Esta lógica es la que yo uso siempre cuando tomo final, al menos cuando tomo oral. ¿Cómo repercute? Porque siempre tomo algo de liquidación de ganancia de personas jurídicas, y lo que más pregunto es, y casi todos preguntamos, los de teoría preguntan cómo se evalúa tal cosa, y lo que yo te pregunto es cómo repercute esa diferencia de evaluación en el ajuste, ¿sí? Porque ahí tenés que saber cómo juega, cómo repercute justamente esta diferencia de evaluación al cierre. Está bien. Sí, siguiendo la fórmula de existencia inicial más compra, esa te ayuda muchísimo. Exacto, exactamente. Si existencia final me queda compra más alto, más bajo, digo, el costo me queda un poco mayor. Exactamente, porque de eso va a depender en qué columna lo pones. Perfecto. Había una forma, bueno, acá no lo voy a poner acá, pero bueno, lo que tenés que ver se entendió. Dividendos. Dividendos provenientes de resultados no asignados al 31 del 20 de una sociedad del país por 23.000. ¿Esto qué es? ¿Esto es un resultado de qué tipo? Recibir dividendos, ¿no? Hacer una llamada número 4 que está en otros ingresos. O sea, recibir dividendos de una sociedad que participo por 23.000, pero correspondiente a resultados no asignados. Está bien, resultados no asignados del 2020. ¿Los tengo que tomar o no los tengo que tomar? Sí, sí entran, me parece. ¿Por qué? Artículo 68, esto es un artículo que tuvo un montón de variaciones, tiene diferentes tratamientos, pero al fin y al cabo siempre lo mismo. El artículo 68 te dice que el artículo 68 de la ley se corresponde con dentro del apartado... está bien, sí, está dentro del gran capítulo 3, que es ganancia de tercera categoría, dividendos. Dice, los dividendos, así como las distribuciones en acciones provenientes de revalúos o de ajustes contables, no serán computables por sus beneficiarios para la determinación de la ganancia neta. A los efectos de la determinación de la misma se deducirán, con las limitaciones establecidas en esta ley, todos los gastos necesarios para la obtención de beneficio. Ahí está. Igual tratamiento, es decir, no computables, serán no computables. No computables es como una clasificación, si se quiere, como está grabado, no grabado, exentos, no computable, es decir, no es ni no grabado, no es ni exento, es no computable, es decir, no se computa esta ganancia a los efectos de la liquidación. Igual tratamiento tendrán las utilidades que los sujetos comprendidos en el apartado 2, 3, 6, 7 y 8 del inciso A del artículo 63 distribuyan a sus socios, integrantes, fiduciantes, beneficiarios y demás.
o cuotapartistas. ¿Qué se supone que esto? ¿Por qué son no computables? Porque, y en esto es importante la fecha también, a ver si el artículo 86 del D dice algo, esto nos aclara un poquito más. Bueno, ¿qué se supone? ¿Los dividendos se hacen en función de qué? ¿En función de qué se distribuyen los dividendos? Esto va para todos porque esto es bien pregunta final. ¿Por qué es no computable el dividendo? ¿Por lo asignado era? Sergio, no sé quién habló ahí. Sergio, ¿estás ahí? Sí, Sergio. Milena Churín, vos sos de Desastre, ¿no? Hola. Hola, Sergio. ¿Se me escucha? Muy bajito se te escucha. Sergio, ¿por qué son no computables los dividendos? Eso lo estoy buscando ahora. Ah, ok. A ver, ¿quién le ayuda? Los dividendos son no computables, chicos y chicas, porque derivan de la ganancia ya tributada. Es decir, para que haya dividendos, hubo ganancias. Y esas ganancias ya tributaron en cabeza de las sociedades. ¿Está bien? Te pregunto, Danilo, entonces acá hay una diferencia entre lo que le aplica el impuesto cuando es una persona humana que cuando es una persona jurídica. ¿Cómo? No te entendí. Digo que acá no le aplica, pero a la persona humana sí, ¿no? El 7% es. La retención. Sí. Sí, correcto. Digo, hace una diferenciación acá el legislador entre persona humana y jurídica. Sí, correcto. Está bien la distinción. En el 119 del decreto reglamentario dice que es a partir de los ejercicios que se inician a partir del 1 de enero del 2018. Del 18. Sí. Sí, hace una distinción. Eso está para completarlo, pero bueno, está bueno dejarlo marcado y después fíjense si en la ley comentada se amplía un poquito eso. Tiene un fundamento y tiene una lógica esto de que, porque en un momento también fueron no computables en cabeza de las personas físicas. Después fueron computables al 7%. Bueno, sí, ahora no lo tengo en mente, pero está bien lo que decís, Jonah. Está perfecto. Pero bueno, básicamente acá por eso es que los excluye. Los ajusta con un ajuste negativo. Bueno. Punto 5. Se trata de una pérdida con motivo de robo de mercadería cometido por un empleado de la firma. La variación impositiva de la misma es de 80.000 y la compañía de seguros se cubriría el riesgo indemnizado por 40.000 pesos. Bueno, esto está bastante obvio. Si haces un repaso de las deducciones generales, se incluye con robo, pérdidas que sufra la fuente generadora de ganancia por la parte que no fue indemnizada. Lo hice textual. Así que es uno de los casos que cae como deducción general. Se trata de una pérdida con el motivo de... no, ese fue 5. 6. Ayuda escolar abonada al personal como adicional a los montos legales. Cargos por despidos al personal según... no requiere ajuste. Todo lo que son gastos del personal son deducciones admitidas. 7. La composición del rubro es la siguiente: intereses punitorios, intereses por préstamos del exterior. Habíamos dicho que los intereses punitorios no están alcanzados dentro del artículo 227 del decreto reglamentario, que sí nombra a los resarcitorios.
8. Entre las amortizaciones se incluye la siguiente. Amortización de un automóvil que se utiliza para el traslado de directores, cuyo costo fue de 60.000 pesos, neto de IVA, vida útil 5 años. ¿Para qué te está dando esto? A ver si... ¿Para qué te está dando eso? Te da estos datos. Primero, el automóvil que se usa para traslado de directores. ¿Se puede amortizar? Sí, pero tenía limitantes. Se podía un máximo de valor de 20.000 pesos, creo que era. Exacto. Dividido 5. 4.000 pesos por año de máxima, puedes deducir. Correcto. Y si vos te computaste que eran 60.000, dividido 5 años, te estás tomando, ¿cuánto me da esto? 15.000, no, 12.500, ¿no? 12.500, 12.500, 25, no, tampoco. 12. Entonces te estás tomando 12. ¿Bien? Sí. Creo que va por ahí. Un autotope, ahí está. 24.000. ¿Por qué hice 24.000 ahí? Porque deben ser 2 autos, ¿será? 8 incluye amortización. Ah, no tenés ahí. Amortización de un automóvil que se utiliza para el traslado de cuyo costo fue 60.000 neto de IVA. Porque está tomando todas las amortizaciones juntas. Hay una marca también que amortiza. Ah, ¿ajusta todo? No, acá está la amortización de la marca, que no está admitida. Es una acción no admitida, 92H. Pero acá está haciendo 8.000. Está bien, los 4.000 menos los 12. Está bien, está perfecto. Si vos estás tomando que el valor neto de IVA son 60.000 y contablemente eso lo estás viendo, lo viste por 5, te da una amortización anual de 12.000. Anual. Mientras que la admitida son 4.000. Con el cual el ajuste son 8.000. ¿Ah? 60.000. 60.000. Dio 5 versus 20.000 dio 5. La deducción de la marca es una deducción no admitida. Eso repásenlo ahí en la ley. El rubro se compone de un ajuste de... ¿Qué está bueno? ¿Qué rubro es este? El 9, impuestos, tasas y contribuciones. El rubro se compone de un ajuste de 61.800 efectuado por el FIS correspondiente a ejercicios anteriores, compuesto de la siguiente manera. Impuesto a las ganancias, 42.800. ¿Es deducible? No es deducible. Intereses salarios, DJI fuera de término, es deducible. Multa por omisión, no es deducible. Con lo cual, del punto 9, lo único que es deducible son los intereses resarcitorios, por eso lo único que no ajusto son los intereses resarcitorios. 10. Incluye seguros pagados por adelantado 7.500, correspondiente a vehículos utilitarios de la empresa. Incluye seguros pagados por adelantado. Está bien. No significa una disminución del resultado. No están devengados. Entiendo que es por eso. Por principio de vengado. Intereses pagados, seguros pagados para el adelantado. Está bien, no es un crédito, no, está bien. No está devengado. ¿Ves? Bien. 11. Se trata de un agasajo realizado en el exterior a clientes de la empresa. ¿Está admitido eso? ¿Está admitido eso? Eso está taxativamente mencionado. Los gastos de representación, ahí está, efectivamente realizados y debidamente acreditados hasta una suma equivalente al 1,5% del monto total de las remuneraciones pagadas en el ejercicio fiscal al personal en relación de dependencia. Básicamente te está diciendo, te lo permito con un tope. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace? Neutraliza lo que tenía computado, el punto 11 son 38.000 pesos seguramente. 38.000 pesos de agasajos en el exterior, que lo suma, era un resultado negativo que estaba restando, lo suma, y lo que te permite acá es el 1,5% de las remuneraciones, que seguramente lo que hizo acá fue el total de las remuneraciones por 0,015. Perdón, profe, ¿el enunciado dice 38.300? ¿O en dónde lo dice? No, lo dice
Cuando te dice el llamado, te hace el llamado. Ah, en la observación. Perfecto, listo. 11, tenés que ir al cuadrito 11. ¿Qué es 11? Sí, ya lo encontré. Gracias. Se trata de un agasajo realizado en el exterior a clientes de la empresa. Yo calculo que me estoy pasando, entonces el 1,5% del monto total de las remuneraciones pagadas en el ejercicio fiscal al personal en relación de dependencia. Porque no tendríamos ese dato, ¿no? De las remuneraciones. Acá lo tenés en el cuadro. En el cuadro de sueldos y jornales. Pero dice pagadas. Ah. Y a ver, y el 6 te decía algo que se adeudaba. No. Ayuda escolar. Salvo que le reste esta ayuda escolar. A ver, para que le dé 11. ¿Por qué le da 11? ¿Por qué a mí me da 12 y a él le da 11? A ver si le resta. Ayuda escolar abonada al personal como adicional a los montos legales. Como 50.000 pesos. A ver, y vacaciones gozadas. A ver si yo le resto esto menos 50.000. Esto por 11,295. 11,295. Te da la remuneración total y le restaste lo que se pagó al personal, dice, como montos adicionales a los legales. Vos que es por eso que me voy a poner a hacer mucho énfasis en eso, pero analícenlo más tarde. Cuando les toque estudiarlo, digamos, a detalle. Ahí tienen como una puntita de un hilo, digamos. 12. Corresponde a una indemnización en favor de un ex empleado de la empresa con motivo de un accidente de trabajo sufrido en el ejercicio anterior. El importe total de la misma ascendió a 96.300. El gasto fue previsionado en el ejercicio anterior por un importe de 32.000. Afectándose la previsión a este ejercicio contra el total indemnizado, la empresa no poseía seguro que cubriera dicho riesgo. Entonces, tenés una previsión por una indemnización por un accidente que la desafectás, anulo el cargo contable, 62.3, ¿por qué? Claro, porque, digamos, ¿cuánto impactó en el ejercicio? La diferencia entre lo previsionado y lo efectivamente real. Había previsionado 32.000, terminó siendo de 96.000, por la diferencia impactó en resultado. Por la diferencia ajusto el resultado, perfecto. Y termino imputando lo efectivamente sucedido, que fue el accidente del empleado, la indemnización del accidente del empleado, porque no tenía ningún seguro que lo cubriera, si no sería por la diferencia de lo indemnizado. ¿Por qué esto es así? Porque se trata justamente de un resultado que proveniente del mantenimiento de la fuente generadora de renta. ¿Se entendió esto? Digo, pues por ahí lo vas a buscar. No sé si está exclusivamente mencionado. Capaz que está en el apartado donde habla en el artículo que habla de deducciones generales. No sé si sueldos. ¿Dónde está? Deducciones personales. A ver. La tercera categoría, gasto de más de negocio, castigos, previsiones, contra los créditos, gasto de organización, reserva, gasto continuo rezago acá. Gasto que se paga en la empresa dentro de los plazos inferiores de la reglamentación, se debe presentar la declaración jurada tal, la administración por imponer parte de la administración, verificación, etcétera, que sean las usualmente abonadas. Asistencia de ayuda escolar, cultura, subsidio, clubes, en general, todo gasto de asistencia en favor de los empleados, dependientes u obreros. También se deducirán las gratificaciones de aguinaldo, etcétera. Está acá, en el deducciones admitidas especiales de la tercera categoría. 13, se trata de un cliente de la empresa que se ha declarado en concurso de acreedores. Acá está lo que habíamos visto la otra vez, la única deducción, la previsión admitida. Se trata de un cliente de la empresa que se ha declarado en concurso de acreedores. A la fecha de cierre del ejercicio aún no se había realizado la verificación de los créditos. La venta de la mercadería se realizó el 30 del 11 del 22, condición de pago 60 días, fecha de factura. Ok, entonces tenemos punto A, en el 13A tenemos incobrables. 13,
incobrables por 154.000 pesos. Esos incobrables, ¿se admite esa deducción? Sí. ¿Se admite esa deducción? ¿Contra malos créditos? Sí, se admite. Bueno, tengo el articulado acá. Decreto reglamentario, por acá lo decía, reservativa, gasto de organización, reserva administrativa, suma. Profe, ¿por qué lo pongo si no son deducibles? Sí, son deducibles. Para un poquito. Ah, pues lo restó en el resultado y bueno, hay que sumarlo porque no se podía deducir eso. Pará. Bueno, pará, exactamente. Pero primero vamos a ver en qué artículo del decreto reglamentario tiene. ¿Alguno lo tiene ahí a mano? El 217 me parece que es. 217 del decreto reglamentario. Que habla de la verificación, cuándo podés Bien, deducírtelo. Muy bien, gracias, Manuel. Dice, cualquiera sea el método que se adopte para el castigo de los malos créditos, las deducciones de esta naturaleza deberán justificarse y corresponder al ejercicio en que se produzcan, pudiendo deducirse los quebrantos por incobrabilidades cuando se verifique alguno de los siguientes índices de incobrabilidad. A. Verificación del crédito en concurso preventivo. Declaración de la quiebra del deudor. Desaparición fehaciente del deudor. Iniciación de acciones judiciales tendientes al cobro. Paralización manifiesta de las operaciones del deudor. Prescripción. En los casos en que la escasa significación de los saldos a cobrar no resulte económicamente conveniente realizar gestiones judiciales de cobranza y en tanto no califiquen en alguno de los restantes índices arriba mencionados, igualmente los malos créditos se computarán siempre que se cumplan concurrentemente los siguientes requisitos. 1. El monto de cada crédito no deberá superar el importe que fije la administración. 2. El crédito en cuestión deberá tener una morosidad mayor a 180 días desde producido el vencimiento. En los casos en que no se haya fijado el periodo de vencimientos o no surja de la manera expresa de la documentación respaldatoria, se considera que se trata de operaciones al contado. 3. Debe haberse notificado fehacientemente al deudor sobre su condición de moroso y reclamado el pago del crédito vencido. 4. Deben haberse cortado los servicios o dejado de operar con el deudor moroso, entendiendo que en el caso de la prestación de servicios de agua potable y cloaca, la condición referida al corte de los servicios igualmente se cumple cuando por aplicación de las normas que deben ajustarse, los prestadores estén obligados a proveer al deudor moroso una prestación mínima. En el caso de créditos que cuenten con garantías, estos serán deducibles en la parte atribuible al monto garantizado, solo si a su respecto se hubiese iniciado el correspondiente juicio de ejecución. Entonces, ¿cuándo admite deducir incobrabilidad la ley? Cuando se dé alguno de estos indicadores, o si, por ser de escasa significatividad el monto, se den concurrentemente estos 4 casos. La pregunta es, en el caso que leímos recién, No se realizó la verificación de créditos todavía. dice, se trata de un cliente de la empresa que se ha declarado en concurso, a la fecha de cierre de ejercicio no se había realizado la verificación de créditos. Acá hay declaración de quiebra, desaparición, iniciación de acciones judiciales, no está la de caída en concurso. O sea, verificación del crédito en concurso preventivo, acá está, perfecto, está bien. Es decir, cae en concurso, pero tengo que hacer la verificación del crédito. Muy bien, Jonah. Por esa razón es que no lo admite. Y lo ajusta. ¿Sí? 13b. La sociedad consideró incobrable al cliente el insolvente SRL, ya que no pudo cobrar la deuda que venció en octubre del 2020, que ascendía a 40.000 pesos, habiendo comunicado en forma fehaciente al deudor y realizado acciones extrajudiciales de cobro. Por motivo de costo decide no iniciar acciones judiciales. Asimismo, la sociedad dejó de operar con dicho cliente. Acá se dan concurrentemente todas las condiciones. Tiene un vencimiento mayor a 180 días.
El monto de cada crédito no debe superar, bueno, acá no sabemos el monto, debe estar al pie de la ley. Sí, 140.000 ahora. Ahora 140.000, perfecto, gracias. El crédito en cuestión deberá tener una morosidad mayor a 180 días, los tiene, estamos hablando de octubre del 20, y esto estamos en diciembre del 22, con lo cual ya tiene más de 2 años, todo 21 y todo el 22. Se comunicó en forma fehaciente, debe haberse notificado fehacientemente al deudor, y debe haberse cortado los servicios y dejado de operar con el deudor moroso, que también te lo dice. Por motivo de costo, ha sido la sociedad dejó de operar con dicho cliente. O sea, se dan todos los requisitos concurrentemente para que se pueda declarar como insolvente como en forma residual por no superar un monto de significación. Ahí está. Ahí tratamos lo que sería la única previsión la única previsión por incobrable que admite la ley. Alquileres. Alquiler 2 depósitos del señor Pérez correspondiente al mes de abril por la suma de 160.000 pesos. No le veo problemática eso. Alquiler sin ajuste, no tiene ajuste. 15, se trata de retribuciones por desempeño de funciones de director. Los mismos fueron pagados al referéndum de la decisión de la Asamblea de Accionistas que se celebró el 15 del 4 del 23 y puestos a disposición el 22 del 4 del 23, aprobando los siguientes honorarios. Bueno, acá tiene en el análisis de la deducibilidad de los honorarios de directores. Este es un tema que da para charlar, si quiere lo vamos a dejar porque no sé si en este momento tiene sentido que se lo explique porque más de uno tiene más ganas de irse que de quedarse. Así que lo vamos a dejar. Nos queda una clase más todavía previa al examen. Y 16, la empresa había ingresado anticipos por el periodo... Esto lo hago rápido, esto en teoría lo tienen que haber visto. Cuando hay honorarios a directores, ¿sí? Y se cumple esto, tiene que estar atribuidos en forma individual. Exacto, tiene que estar a disposición previo al cierre de la declaración jurada, que esto se da, porque se pusieron a disposición el 22 del 4 del 23, la declaración jurada vence en mayo. Entonces, como se da esta situación, lo que te resta a vos analizar es cuánto de estos honorarios puede deducir la sociedad. ¿De qué va a depender eso? De una cuenta matemática donde vos tenés que hacer que dice que el límite para poder saber cuánto deducir es 12.500 por cada director, o una cuenta aritmética que usted ya la ha visto en la teoría seguramente. No tengo. No sé si esta es otra solución. Bueno, toda una cuenta que no la vamos a ver ahora porque, como le digo, es para hablarla con tiempo. Vamos a cerrar el ejercicio y la clase que viene vemos esta partida nomás que lo agarramos más fresco. Anticipo, periodo, la suma, bueno, había ingresado anticipos, retenciones del impuesto a la ganancia, ajuste impositivo por inflación del periodo fue el siguiente, negativo en 400.000. Este ajuste impositivo, vimos en la clase pasada que es un ajuste de, bueno, sí, justamente, un ajuste impositivo calculado, y si me da positivo lo sumo, si me da negativo lo resto a la declaración jurada, ¿sí? O incrementa o reduce la ganancia sujeta a impuesto. Bueno, acá evidentemente hizo el cálculo de cuánto podía deducir de esos honorarios. Esto yo creo lo había hecho yo ese cálculo. Bueno. Utilidad impositiva, la alícuota, retención, anticipo, saldo ingresar. Listo, fin. No tiene más que eso. Lo que sí, mírense, para la clase que viene, mírense este análisis que hace de la deducibilidad de honorarios y o lo vemos entero a todo ese análisis o vemos la parte de la duda que tengan. Básicamente lo que tienen que saber es eso, es que al momento de, así como venimos haciendo el análisis para cada uno de los gastos, si es deducible o no deducible, en el caso de honorarios tenés que hacer, el análisis es tendríamos que leer el artículo. Bueno, no se los puedo resumir ahora porque no lo tengo tan fresco tampoco, como para hacerlo
El artículo 222 del decreto reglamentario. Tienes que ver si la utilidad, o sea, tenés que hacer varias comprobaciones. Primero, bla, bla. No lo voy a ver ahora, no, me rehúso a verlo ahora. Así que lo vemos la clase que viene, repásenlo, y la clase que viene o lo vemos entero o vemos la parte que no esté clara. ¿Sí? Profe, una consulta. En la clase que viene, ¿qué TPCB se va a ver? Y hoy adelantamos, porque vimos, creo, para hoy estaba contemplado 16 y 17, vimos bienes personales, así que nada, si es necesario, vamos a ver IVA. Porque yo, por ejemplo, rindo y se rinde a la misma hora de cursada, así que bueno, no voy a cursar. Claro, sí. Quería saber qué TP van a ver, si uno nuevo o... ¿Qué rendís? Finanzas. Sí, mira, mi idea es ir adelantado, porque las últimas clases empiezan a ser todas apretadas. Claro, sí. Sí, ¿Qué van a ver, el 19? Digamos, pero no sé qué tema es por eso, porque en el AU24 todavía no está. Arrancamos con IVA. Bien. El tema, me voy a replantear si tiene sentido arrancar sin que ustedes vean la teoría. Porque hoy no me pareció una buena... Sí, por ahí eso no ayuda, lo de no ver la teoría. Como que yo me pasó que leí la ley hoy a la tarde, pero uno no puede, digamos, no tiene la explicación. Y Pedro